Bienvenido, feliz 2026 para ti y tu hermosa familia. Gracias. Sé que estás en Perú, sé que eres Sí, protestante, pero no me acuerdo de qué denominación exactamente eres. la iglesia que asisto es no denominacional, ¿no? No denominacional. En un principio tuvo, digamos, hace unos años, digamos, una raíz pentecostal, pero está en ese tránsito para poder no volverse reformada, ¿no? Más que nada, la postura que yo defiendo es una postura, se podría decir, evangélica protestante de amplio espectro, ¿no? Sí, ya me acordé porque te dije que el tema ese de la moral también les afecta a los protestantes, ¿no? Mira, haciendo, digamos, un análisis justo, el tema de la moral es un tema que está en el corazón del ser humano. No importa, incluso ateos o agnósticos pueden tener, digamos, problemas en el tema moral. Eso es definitivo. Ok, Protestantes, estamos de católicos, acuerdo. eso lo entiendo. Si evaluamos tanto el movimiento protestante como el movimiento católico y hacemos un análisis justo y objetivo histórico, lamentablemente la Iglesia Católico Romana ha sido el movimiento religioso a nivel mundial, uno de los que ha cometido la mayor cantidad de atrocidades. Bueno, Por eso supuesto, tiene en parte la explicación de que, bueno, el pentecostalismo pues nació ayer, ¿no? Hay que ser justos, el pentecostalismo nació ayer y no es excusa, ¿eh? Porque aún si no, si un solo escándalo tuviéramos, si un solo episodio negro tuviéramos, aún así no deja de estar mal. No deja de estar mal. Pero sí, el pentecostalismo nació ayer, mientras que la Iglesia Católica pues tiene 2000 años. Eso, pero siempre ayuda a tenerlo. No es excusa, repito hasta el cansancio. No es excusa, no es excusa. El mal es mal, el pecado es pecado y lo condenable es condenable y debe ser señalado. ¿Ok? Pero por otro lado es cierto, el pentecostalismo nació ayer, mientras que la Iglesia Católica tiene 2000 años. La verdad, cuando uno se mete que dónde hay más, que acá hay más, que ustedes tienen más, que yo tengo más, se vuelve un tema un tanto subjetivo. Por eso a mí me gusta enfocarme en lo teológico, pero yo estoy consciente. Mira, yo tengo muchos programas donde yo he tocado asuntos, no nomás del pasado, no nomás de las cruzadas, no nomás de las cosas que llegaron a hacerse que no estuvieron bien, no, del tiempo presente, de verdad. Yo tengo videos donde con nombre y apellido, de hecho algunos de mis hermanos no les caigo muy bien porque yo digo cardenal fulano, obispo fulano, y de repente eso no me ha vuelto muy popular, al contrario, me ha hecho perder mucha popularidad. O sea, ¿por qué te digo esto? Para que veas que no estoy tratando de evadir los problemas que podamos tener al interno. Así como los pentecostales tienen sus problemas al interno, como cualquier otra denominación. Pero yo pienso que es más productivo, y como este canal lo dedicamos a la apologética, es más productivo que sí tratemos de interactuar con lo que separa a católicos, en este caso, pues de los pentecostales o reformados, ¿no? Entonces, mira, la vez pasada hablamos del Papa, ya me acordé, hablamos del Papa. A mí me gustaría que en esta ocasión hablemos de algo distinto para no repetir el mismo programa. Por ejemplo, tú crees en la sola escritura. Ahora que te estás haciendo reformado, me imagino que estás más consciente de lo que es este tema, ¿no? Por eso quiero que nos vayamos directo al tema que separa protestantes de católicos, porque los temas de la inmoralidad no nos separan, tanto ustedes batallan como nosotros batallamos, pero yo quiero que vayamos más bien a la médula, al corazón, al meollo del asunto. Sola escritura. ¿En qué parte de la Biblia tú ves que se enseña sola escritura? ¿Cómo lo eludes, no, José? No hay ningún problema con que le das 2 minutitos también. ¿Qué tal? Le doy 1 minutito, 2 No, y ya sacamos el tema. no. ¿En qué parte de la Sagrada Escritura, en qué parte de la Biblia tú ves que se enseña esta doctrina que realmente es como un dogma en la práctica, ¿eh? ¿Te refieres a la moralidad? No me escuchaste mi pregunta. Ya no sé si tú me escuchaste para Sí, pero yo ya te respondí, no sé si tenemos un delay. Yo ya te respondí que no. Que no quiere. Ya, está bien, acepto. Está bien. Para el bien de esta conversación, entonces el tema moral no se toca. Para saber también en una próxima, el tema moral no se toca en tu canal.
Es que no sé de la cuál sea moralidad. no sé cuál sea tu fijación, no sé cuál sea tu fijación con este tema. Mira, te voy a Por decir una cosa. eso quería uno o dos eh, minutos. Hay cosas que eh, decir. sí, yo sé, pero no sé cuál sea tu fijación con el tema. Mira, tal vez allá en Perú, no sé si no hay, bueno, es obvio, acá en Estados Unidos hay muchos más protestantes, pero acá en los Estados Unidos hay mucha tela de dónde cortar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente este país es protestante. Hay mucha tela de dónde cortar. Pero, ¿sabes? Yo no quiero enfocarme en eso. No me quiero enfocar en eso. Quiero que nos enfoquemos en lo que realmente es más provechoso. Y yo creo que la gente se puede beneficiar que escuchen la postura protestante sobre lo más importante para ustedes en cuanto a la autoridad, que es lo que ustedes llaman la idea de que es solo la Biblia. Y De hecho, algunos perdón, prefieren, de hecho, permíteme, perdón. ¿no? Sí, Ujú. algunos De- le llaman sola escritura, ¿no? Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en eso. Si tú sabes que, José, no, la verdad, no estoy preparado, no estoy listo, no quiero, no me importa el tema, yo te respeto, pero sí necesitaría que me lo hagas saber. Cristo mismo hizo incidencia en Mateo 7, del 15 al 20, me parece, que la manera de identificar un verdadero maestro, una verdadera era a través de la moralidad. Cristo lo dijo, Sí, es yo importante, sé, pero si no puedes usamos tu decir que no. falso argumento, nadie No puedes sería decir que cristiano. no. Puedes Si decir, usamos tu falso, si usamos tu falso argumento, permíteme, escúchame. Si usamos tu falso argumento que acabas de presentar, nadie sería cristiano. Nadie sería cristiano, porque inmoralidad hay en todas las denominaciones. Entonces, ¿qué voy a concluir? Ah, mira, Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y mira, resulta que todas las denominaciones, todas tienen escándalos. ¿Qué significa? ¿Que nadie es cristiano? No, no significa eso. ¿Ves? No tiene sentido ni siquiera perder más tiempo en ese tema. A mí me gustaría que, por favor, o sea, tienes que ser un caballero para decir, ¿sabes qué? No me interesa el tema. Y si sí te interesa, pues hay que respetar el tema entonces. bueno, ya. Ok, no te interesa el tema de la moralidad, no quieres entrar a... Por enésima vez te digo, no, por enésima vez te digo que no creo que sea lo más provechoso porque no es lo que separa a católicos de protestantes. Pero el protestantismo defiende la sola escritura en que la única autoridad infalible, ¿no? Infalible, ¿no? Claro que reconoce otras autoridades, es como uno en poca. Y todo este medio de todo este debate es eso, es saber discernir y saber llegar a una conclusión cuál de las dos metodologías, no tanto que practicaron los apóstoles o todo, porque digamos eso es un anacronismo, sino cuál No creo, ¿eh? racionalmente y coherentemente te lleva a una verdad más fiel. Sí, Ese es pero el yo no meollo. estoy de acuerdo con el último punto que decías, cuando decías A ver, que hay que ver cuál de las dos metodologías, o sea, la católica o la protestante, es la correcta, y decías por allí, no tanto la que practicaron los apóstoles, porque sería algo anacrónico. No lo creo, porque en la manera en que la iglesia del primer siglo practicó su forma de autoridad para doctrina, tiene que ser la misma. Los cristianos no creemos que ya no es la misma forma o la misma metodología de autoridad. Lo que vemos en el primer siglo debería estar presente también en nuestro tiempo. Así es de que no sé por qué dices que sería anacrónico querer practicar la forma de autoridad que tuvieron en el primer siglo. No creo que sea anacrónico. Creo que es pertinente y es algo absolutamente necesario que se siga preservando. No solamente hasta hoy, 2026, sino hasta la posteridad, hasta que Cristo venga, debemos tener la misma forma de autoridad para determinar la doctrina, no puede cambiar. ya, acá va mi punto. Mi punto está de que para resolver, digamos, esta situación, digamos, cuál es la mejor metodología, no se basa tanto en esta pregunta errónea, desde simplemente el planteamiento es errónea. Cuando dicen mucho, ¿dónde está en la Biblia que la sola escritura es ¿no? Algo así, ¿no? Como la sola escritura es la manera para acceder a la revelación. O cuando los apóstoles practicaron sola escritura, demuéstramelo. De por sí, esas preposiciones son erróneas. Son erróneas, pues, precisamente por lo anacrónico. ¿Por qué? Porque para llegar a esa verdad tenemos que analizar distintas disciplinas, no solamente el teológico, para entender en el contexto que se escribió en el primer siglo, vamos a decir un ejemplo, en el primer siglo, en las culturas de la antigüedad, cuál era la metodología que utilizaban para transmitir el conocimiento. Y en el primer siglo las culturas
del Lejano Oriente, Persia, Grecia, Babilonia, el pueblo hebreo, esa era culturalmente, era la forma que se transmitía el conocimiento, a través de la oralidad. Sí, entiendo. Pero ¿Sabes? no, Perdón que te interrumpa, ¿no? Dame un cachito. Por cierto, te tengo una buena noticia. Estoy viendo que ya tu audio, ya estoy viendo acá las métricas, tu audio ya se escucha perfecto, así de que ya no hay necesidad de que hables tan fuerte, porque ya estoy viendo que estamos ahí muy bien con el audio. Estoy revisando y estamos muy bien ya con se arregló. No sé a qué le moví, pero se arregló. Sí, mira, me suenas, me corriges si es que no te entendí bien, pero te escucho hablar y me da la impresión de que estás diciendo de que no es necesario que la sola escritura, la doctrina protestante de la sola escritura, sea probada desde la Biblia. Así me suena como que estás diciendo que no hay necesidad o no tienes por qué probar desde la Biblia la sola escritura. ¿Estoy en lo correcto? exactamente, porque es una mala petición que hacen los católicos. Pruébame desde la Biblia la sola escritura. Es un error. Es tan erróneo, es ¿Por tan qué? irracionalmente como decir, pruébame, no sé, el método científico, experimentar, probar, observar, es un ejemplo, ¿no? Pruébame que esta preposición, ¿no? Que el método científico, pruébamelo a través de un experimento. Es un razonamiento circular, falaz y mal orientado. Pruébame a través de la escritura, la sola escritura. Tienes que salirte Pero, de ese enfoque querido Ángel, externo. ¿pero no es acaso exactamente eso lo que propone la sola escritura? ¿No se supone que sola escritura propone que la única autoridad infalible para determinar doctrina es precisamente la Biblia? Entonces, si eso es exactamente lo que ese concepto de sola escritura propone, ¿por qué es una falacia o es algo que no deberíamos pedir que ustedes mismos prueben la doctrina de sola escritura? Fíjate lo interesante. Ojalá que lo puedas ver, Ángel. Me encantaría que pudieras ver lo que te voy a decir. Lo voy a explicar bien sencillo. Sola escritura te dice lo siguiente. La única autoridad infalible para determinar doctrina y la moral cristiana que deben recibir todos los cristianos es la Biblia, es la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces, mira, básicamente lo que se nos está diciendo es que el único lugar de donde podemos tomar doctrinas es precisamente de la Biblia. ¿Ok? Entonces el católico se queda pensando. Y el católico dice, ok, ya entendí. Ahora, ¿podrías decirme tú dónde en la Biblia se enseña esto que tú mismo propones? Entonces, claro. ¿Por qué todas las demás doctrinas sí deben estar sometidas a que se prueben con la Escritura, pero la doctrina que ustedes proponen de sola Escritura no la quieren probar desde la misma Escritura? No entiendo. Exactamente. Eso es lo que quiero que quede un poco más esclarecido. Exactamente. Precisamente porque la sola escritura o esta presuposición o esta preposición, la Biblia es la única regla de fe y doctrina infalible, ¿no? Para los cristianos, en sí mismo no es una doctrina, es como llaman, es un principio epistemológico, es un axioma. Fíjate que en mucho campo del conocimiento humano se basan casi todos en fundamentos filosóficos y en principios filosóficos, en axiomas que tienes que darlos por hecho para sobre eso construir el conocimiento. Como te dije en principio, ¿no? Por ejemplo, el axioma nada viaja más allá de la luz. Es una preposición filosófica. Y sobre ese fundamento, todo el conocimiento físico se logra construir de manera coherente. No tiene que probarlo, porque de hecho ese tipo de conocimiento no se puede probar mediante un experimento. Pero es un principio filosófico que está por fuera. Se necesita un fundamento, un primer principio. La sola escritura es igual que un primer principio. Es un primer principio que está por fuera para que todo lo demás, para terminar, para que todo lo demás, el edificio se construya de una manera coherente, más coherente que construyendo el edificio sobre el tripóide o el tripié. Ok, pero sabes,
Ahí Ese es entonces ya tenemos un problema entonces con sola escritura, porque entonces sola escritura se estaría autorrefutando. ok, Sola escritura, sí, porque mira, porque sola escritura exige que todo sea probado desde la Biblia. Pero entonces si le aplicamos a sola escritura lo que ella misma exige, no pasa la prueba. Porque cuando nosotros vamos y decimos, mira, aquí tengo en mis manos la Sagrada Biblia, ¿ok? Aquí tengo la Sagrada Escritura, tengo la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a la Biblia para probar la doctrina de los protestantes de la sola escritura, no aparece en ninguna parte. Entonces, por su no, misma definición, por su tampoco es misma... tan difícil. De hecho, sí. Por Tampoco- ejemplo, si yo te preguntara en este momento, y te pregunto, de hecho, te pregunto en qué parte de este libro, de la Biblia, en qué parte se enseña la sola escritura. Ya, por eso, tampoco es así, porque hay muchísimas evidencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos apuntan más fuertemente en esa dirección que también en la tradición oral y en el magisterio, que también la hay. Pero ¿Podrías tú darnos pones, un ejemplo de dónde se enseña la sola escritura en el Nuevo Testamento? ya, por ejemplo, y después profundizo esto, ¿ya? La carta de Timoteo, la que siempre menciona, y después te digo por qué. Según de Timoteo 3:16, ya, pero antes de adentrarme ahí, de adentrarme ahí, voy a contestar lo que dijiste en principio, y quiero que me prestes atención. ¿Qué No se dije? refuta, no se refuta la sola escritura como tampoco se refuta el método científico, observar, experimentar, repetir, cuando dice, ¿no? Entonces ese sistema ordenado, articulado para producir una verdad experimental, una verdad física, se refuta porque esa teoría, toda verdad física se prueba o se valida a través del método científico. Ese axioma no lo puedes probar por el método científico. Entonces el método científico se contradice. Entonces, No, estás equivocado. por eso tu razonamiento es falaz. ¿Te das cuenta? Porque Entiendo. esta Pero es te una, voy a decir algo, porque es una querido Ángel. Lo que acabas de decir es erróneo. Porque lo que el método científico propone no es falseable, no es algo falso que no pueda ser probado. Cada vez que algo se somete al método científico, mediante lo que es la prueba, el ensayo y el error, se está demostrando que hay una validez, aunque sea solamente limitado a los fenómenos naturales, al conocimiento natural, pero sí es algo que está comprobado. O sea, no es algo que digamos que es falso. Entonces, no, el método científico sí está justificado en cuanto al conocimiento natural, los fenómenos de la naturaleza. natural. Pero acá estamos hablando del plano de lo sobrenatural, de la revelación que viene de lo alto, que viene del cielo. Entonces, eso número uno, quería decir que lo que tú dijiste no es cierto. El método Cuando, científico está más que probado para el campo de lo natural, más allá de cuando, que, más cuando allá yo de que, más allá de que no todo pueda ser sometido al método científico, pero en la mayoría de las aplicaciones el método científico está bien comprobado. Pero volviendo al tema de la teología y de la revelación del cielo, sola escritura propone que todas las doctrinas que los cristianos deben tener deben ser tomadas de la Biblia. Bueno, una de esas doctrinas que los protestantes proponen es precisamente sola escritura. Cuando uno va para ver que esa doctrina de sola escritura está en la Biblia, no aparece. Tú ahora me decías 2 Timoteo 3:16. ¿Me permites leerlo? Porque quiero leerlo, porque yo te quiero mostrar que ahí no está enseñada sola escritura. ya, Segunda pero a Timoteo 3:16, permíteme, ¿puedo ¿no? hacer, puedo Es hacer que una me diste un pausa? verso. Sí, yo sé, pero Sí, la sí, pausa me la vamos a dejarás, hacer después. La vamos a hacer ya, después. La para pausa ponerte lo que ha la dicho vamos a hacer anteriormente. después, la pausa. Te quiero Ya, leer el versículo que tú me proporcionaste hace un par de minutos. Segunda Timoteo 3:16 dice San Pablo a Timoteo, recuerda que desde niño conoce las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo. Toda escritura, y aquí está el que tú decías, el 16, segunda Timoteo 3:16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Entonces aquí acabo de leer que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, pero en ninguna parte se dice nada de lo que la sola escritura propone. ya. Claro, mira, ¿en qué parte de ese verso, o tú simplemente al ser católico, y voy a meter la cuchara en lo otro
que me dices que es falso, eso no me lo olvidaba, no lo voy a dejar tampoco. Ya. Si existiera existen, claro, muchos versículos en el cual habla de que a través de la tradición oral y lo que les hablé y la predicación, sí, pero no hay un versículo equivalente al decir la escritura es inspirada, está precisando que es inspirada por Dios. La posición católica sería más coherente con el texto bíblico si hubiera un texto equivalente que dijera la sagrada tradición es inspirada por Dios, y es un ejemplo, ¿no? Algo parecido. Como lo que tenemos en la escritura es que es precisa en decir que que la escritura es inspirada No por dice Dios, aquí no sola, hay, ahí estás aumentándole palabras. claro, pero cuando tú haces, digamos, un análisis tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, yo te digo a ti, ¿dónde me sacas un verso donde también hay un equivalente, por lo menos algo que se le aproxime, algo cercano que uno puede decir, la sagrada tradición es inspirada por Dios? No lo vas a hallar, nada Sí, de similar. hecho sí, yo te lo puedo dar. Por lo Te lo puedo tanto, leer, de hecho. dame ese equivalente donde diga la sagrada tradición y donde haya esa precisión de parte, ya sea de los profetas o de los apóstoles, donde diga la sagrada tradición es inspirada por Dios. Cuando haya, porque no lo hay, si hubiera, Para empezar, digamos que no es sea válido. necesario, Ángel, no es necesario que algo sea inspirado para que tenga autoridad infalible. Así de entrada te lo Por digo, eso, tu premisa, por eso, permíteme, ¿no? Déjame que intervenga. Tú estabas hablando y yo no te estoy constantemente interrumpiendo, ahora yo espero lo mismo. Ok, tu premisa con lo que tú comienzas es una falsa premisa. No es necesario que algo sea inspirado para que pueda tener una autoridad infalible de parte de Dios. Tú dirás, a ver, compruébamelo. Qué bueno que me preguntaste porque yo te lo voy a comprobar con la Sagrada Escritura. Este pasaje que tú diste, 2 Timoteo 3:16, como bien reconociste, aquí no habla de la noción de la sola escritura. Aquí habla de que la Biblia es inspirada. Toda escritura es inspirada por Dios y nos dice con qué propósito. Fue inspirada por Dios para prácticamente santificar al hombre, para que el hombre sea santo. Bueno, tú dices, ¿dónde en la escritura se presenta algo que sea muy semejante a esto? Pues te lo voy a dar. Vamos a ir a la carta a los Efesios. Permíteme porque aún no he terminado mi intervención. Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 4. Yo te voy a mostrar con la Biblia que no solamente la escritura tiene el propósito de hacernos santos, como dice ahí, 2 Timoteo 3:16, sino también Efesios 4, y aquí yo te voy a leer a partir del versículo del 11 en adelante. Nos habla aquí San Pablo y dice así, Efesios 4:11 en adelante. Vamos a comenzar, permíteme. Ok, dice... Ok, dice, y él mismo, o sea, Jesucristo, y él mismo concedió a unos apóstoles y a otros profetas y a otros anunciar el evangelio, a otros pastores y maestros. Y dice, y esto lo preparó para los del pueblo santo, para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la madurez que corresponde a la plena madurez en Cristo. Entonces, la Biblia no es lo único que Dios nos ha dado para santificarnos y que seamos transformados a la imagen de Cristo. Aquí claramente San Pablo enseña que Cristo instituyó a sus ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos crezcamos y lleguemos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto. Tú preguntabas, para hacer una conclusión, José, ¿qué otra cosa, aparte de la Biblia, se dice que nos es dada con el mismo propósito? Bueno, aquí lo acaba de decir, los ministros que Cristo estableció en la iglesia, ahí es donde entra el magisterio. Entonces, no solamente es la Biblia en el vacío, de manera aislada, también son los ministros instituidos por Jesucristo. La tradición también, vemos en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15, que se dice que no solamente lo escrito, sino que también la palabra hablada, la palabra que se da de viva voz. Entonces eso es lo que llamamos tradición. En ninguna parte dice que solo lo escrito. Ya. Entonces, y ahora para recapitular. Solamente la escritura toda escritura es inspirada por Dios, ¿correcto? Y útil, ¿no? Para hacerlo santo y todo lo demás. Y luego, entonces, literalmente no existe otro texto donde diga, si tú quieres decirlo, ¿no?
el magisterio es inspirado por Dios y útil para hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Digamos, hay cierto tipo según el texto, hay cierto tipo de gradaciones, y yo creo, y todos podemos ver, hasta un ciego podría ver, que si bien es cierto existen nuevos maestros y demás, solamente en todo de tapa a tapa la Biblia, donde le dicen que solamente la escritura es inspirada por Dios, solamente se lo atribuye a la escritura. No niego lo otro que tú has dicho. Sí, pero recuerda que te brincaste de tema, ¿eh? No estamos hablando de la inspiración, porque yo estoy de acuerdo contigo que el único texto inspirado sobre la... Es que definitivamente cuando dice... Bueno, déjame que termine de decir lo que estaba diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo que el único texto que está inspirado por Dios es la Biblia. Los católicos no creemos que hay otros libros sagrados aparte de la Biblia. La inspiración está en correlación con la infalibilidad, porque si es inspirada por Dios, es la palabra de Dios que nos está haciendo ahí muy clara, nos están detallando, y por lo tanto es infalible. Si existiera otros textos donde dijera los maestros son inspirados por Dios, los maestros son infalibles... Pero ¿quién te dijo que es necesario eso? Esa premisa que tú estableces no la puedo aceptar. Porque no necesito que sean inspirados, con que sean establecidos por Dios. Por ejemplo, también se dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios, fueron movidos por el Espíritu de Dios, y ahí no está hablando de lo escrito, está hablando de lo que hablaron, de las palabras orales. Ojo, que volvemos a lo mismo, para que no te olvides. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya nadie niega que en ese contexto histórico, cultural, porque así era la cultura, ya la oralidad era muy común. Ojo, la oralidad era muy común, no solamente... Pero no tiene nada que ver la cultura. Ojo, entonces no había otra forma. Entonces, pero por eso digo que es... No, sí había otra forma. Sí había otra forma. De hecho, había una forma paralela. Todos los profetas que hablaron las palabras de Dios, movidos por el Espíritu Santo, en ese mismo tiempo ya había escritura. No sé por qué dices que no había otra manera. Oral y sí, escrito. Yo sé, pero tanto lo oral como lo escrito es palabra de Dios, no solo lo escrito como propone sola escritura. Ahora, ¿qué ocurre ya con el devenir histórico? Con el devenir histórico, por eso todo hay que centrarlo dentro de su contexto. Durante el devenir histórico llegó un punto para que la reforma estalle. ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Ya te brincaste a 1500 años después. Me tenías que haber mostrado en la Biblia, Ángel, me tendrías que haber mostrado en la Biblia que se enseña lo que proponen ustedes como sola escritura. Ya te me brincaste hasta 1500 años después. Ojo. Yo no he venido acá, y te lo dije en principio, te dije, esa petición que solamente a través de la Biblia debes probarme la sola escritura, te lo dije, es una petición falsa, errónea. Okay. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que sola escritura no se puede probar con la Biblia. No, te dije que... Entonces ahí tienes un problema, estás creyendo algo que no es bíblico. ¿Por qué crees algo que no es bíblico? Entonces te dije que primero que nada, eso es erróneo, ya, porque es un... Pero bueno, si es erróneo, entonces ¿por qué lo exigen los protestantes? ¿Por qué exigen que todo sea probado desde la Biblia? Y pese a eso, pese a que en realidad el verdadero enfoque es esto. Ángel, pero necesito que recuerda que acá habemos dos individuos. El propósito de que haya dos personas es interactuar. Entonces, si solamente quieres imaginarte que estás solo, porque es lo que estás haciendo, seamos sinceros, tú estás hablando como que si estuvieras tú solo, como que mis palabras no existen para ti. Entonces, si tú quieres que esto continúe así, yo no lo voy a permitir. Si tú quieres interactuar y quieres realmente enfrentarte con la verdad, tienes que realmente armarte ese pensamiento. ¿Sabes qué? José me está retando y yo, como estoy convencido de que estoy en la verdad, yo tengo que realmente ofrecer una respuesta. Mira, sola escritura exige que todas las doctrinas estén respaldadas con lo único que es infalible, a saber, el texto sagrado, es decir, la Biblia. ¿Ok? Si eso propone sola escritura, y nosotros de una manera muy sencilla te pedimos, bueno, ¿podrías entonces probar? Mira, si todo lo debes probar con la escritura, comencemos por lo que ustedes proponen. ¿Dónde en la escritura se enseña la idea esta de que únicamente lo escrito es lo infalible? Tú ya dijiste que no se puede probar. Bueno, entonces ahí está, sola escritura se autorrefuta. No he dicho esto. A ver si me das un minuto para esclarecer este punto, porque creo que estás malinterpretando todo.
Ya, lo que yo digo es que en principio, vamos lento y vamos suave. En principio, la petición de pruébame con la escritura, que es solamente la sola escritura, ya es una petición que está lógicamente mal estructurada, es falaz, porque la sola escritura, la escritura es la única fuente infalible, autoridad infalible para doctrina, se fundamenta en lo epistemológico, partiendo por eso. Como todas las ramas de conocimiento, ¿ya? Como ¿A qué te refieres con lo... Perdón, Ángel, ¿a qué te refieres con epistemológico? Que obedece a un campo del filosófico, como todo el conocimiento humano. Ahora, sin embargo, mi punto es incluso, pero sin embargo, quitando, digamos, este argumento que es sólido para esclarecer, que es una falsa petición, si tú vas a la escritura, y no estoy negándolo, si tú vas a la escritura, existe mayor peso de evidencia, hasta con las mismas palabras, en la misma escritura, que le dan una categoría, una descripción que no le da a nadie más. Ahora tú dices, sí, pero no estamos hablando de la escritura, porque yo sí creo en la escritura. Yo no te estoy retando que me demuestres con la Biblia que la escritura es inspirada o que se le da mucho peso o que la escritura tiene un lugar muy especial. Eso no lo reto. Yo nunca jamás voy a debatir eso, porque yo ya lo creo. Soy católico y lo creo. Pero no es eso lo que estamos debatiendo. Lo que estamos debatiendo no es la importancia, ni siquiera es la preeminencia de la escritura. ¿Sabes qué es lo que estamos tratando de debatir? Que tú demuestres que la idea protestante de que únicamente lo escrito, ahí está la clave, únicamente, solamente, exclusivamente lo escrito, es lo que es infalible para la doctrina. Eso no lo puedes probar. Y si no lo puedes probar, entonces sola escritura se autorrefuta a sí misma. Pero tú lo has dicho, que la escritura tiene preeminencia, lo has aceptado ahorita. Pero ese no es el debate. Pero ese no es el debate. Pero escúchame. No, Ángel, pero recuerda que no estamos acá debatiendo la importancia de la escritura, estamos debatiendo lo que ustedes enseñan. Ustedes enseñan sola escritura. Por eso, cuando tú aceptas a modo de descartar, acaba de decir la preeminencia, tú estás aceptando que la Biblia, que la escritura, dentro de la escritura está escrito que tiene preeminencia sobre las demás autoridades. Sí, indirectamente lo estás aceptando. Pero tanto, eso no es sola escritura. Sí, sola escritura es esto. No sé qué es lo que te causará risa, porque hasta ahora no estás interactuando con lo que se supone que deberías estar. Permíteme hablar. Ángel, es que la verdad, a mí no sé qué te da risa, porque es que, mira, tú se supone que tienes que probar la idea de la sola escritura. Acá no estamos hablando de la importancia de la escritura. No necesitas a mí decirme qué tan importante es la Biblia, porque yo ya lo creo. Lo que sí necesitas demostrar es dónde se enseña la sola escritura. Pero tú ya lo dijiste, ¿no? Dijiste que no puedes probarlo desde la Biblia. Entonces, si no puedes probarlo desde la Biblia, entonces ¿para qué lo crees? No he dicho eso. ¿No dijiste ahora, eso? Lo dijiste 2 veces, de hecho, Dos veces lo dijiste. Bueno, voy a retomar ahora. Cuando tú dices que la Biblia tiene preeminencia, ya, entonces tú estás aceptando, aunque no lo quieras y de manera inconsciente, de que sí, evidentemente en la Escritura se habla de una preeminencia de autoridad de la Escritura sobre las demás autoridades. Eso es solo Escritura, que tenemos autoridades, no, pero estás confundido. Eso no es solo Escritura. No. Permíteme, pero es que estás mal definiendo. Cualquier protestante que te está escuchando está ya decepcionado de ti. Esa no es sola escritura. Yo entiendo, pero es que esa no es sola escritura, querido Ángel. Permíteme hablar, no. Permíteme hablar. Pero termina la idea, pues termina. No, es que necesito, es que no puedo dejarte que cometas. No puedo dejarte que cometas un error y dejarte correr. Te voy a mutear para poder hablar. Ok, mira, acabas de decir que sola escritura significa que la Biblia tiene preeminencia. Cualquier protestante, más me gustaría que aquí a un protestante pusiera un comentario en el chat. Cualquier protestante sincero te va a decir, no, hermano. Te van a decir, hermanito Ángel, sola escritura no significa que la Biblia tiene preeminencia. Sola escritura significa que lo único que tiene autoridad infalible para determinar la doctrina y la moral es la escritura. Eso es sola escritura. Tú acabas de cambiar la definición porque no puedes defender lo que se supone que deberías estar defendiendo. Entonces ahí tienes un problema muy grande. ¿Sabes por qué estás muteado? Porque no tienes capacidad para dialogar. O sea, es como que de repente crees que si tú me interrumpes y me interrumpes, crees que eso ya está demostrando lo que se supone que tendrías que estar demostrando. No lo estás demostrando. Mira, sola escritura propone algo que ella misma no puede cumplir. Sola escritura le quiere imponer a los demás un estándar que ella misma no cumple.
No, pues es que tú eres el que está así, eres tú, no pares de hablar, por eso te tuve que mutear. Te voy a desmutear, pero me gustaría que al menos te retractes, porque sola escritura no significa que la Biblia tiene preeminencia, ¿eh? Ya, ahora sí vamos a hablar calmado. Cada uno en su tiempo, ¿ya? Para dar una explicación, no me cortes, pues. Cuando tú dijiste eso, estás diciendo y afirmaste, como que solito te refutaste, me diste la razón, que la Biblia tiene preeminencia. Está en la escritura que la Biblia Eso tiene no es sola preeminencia. escritura, señor. Por favor, deja terminar y me refutas. No. Es que sigues repitiendo lo mismo. Mira, Ángel, te voy a regresar el micrófono porque quiero que hables. ¿Qué parte de decirte que la Biblia tenga preeminencia no es sola escritura? ¿Por qué sigues repitiendo el mismo error? Más, estoy seguro que ya va a haber más de un protestante que ya te va a estar hasta corrigiendo. A ver. Es que es increíble que lo sigas repitiendo. ¿Cómo es posible que un católico sepa... Entiendo, Ángel. Pero ¿cómo es posible que un católico sepa más que un protestante lo que es la sola escritura? Si es tan ínfimo mi argumento, déjame hablar. Si lo cortas es porque en realidad consideras... No, en la realidad no. Mira, si yo quiero, ya te hubiera sacado desde cuándo, pero no quiero hacerlo. Te quiero dar la oportunidad. Pero yo quiero que también... No, yo quiero que también tú... Permite que se rían de mí. Permíteme. Sí, yo sé, pero yo quiero que también tú seas respetuoso. Pues es que nada más te ríes. Yo no sé si tú te imaginas que riéndote ya estás mostrando la sola escritura. Ya, pero déjame hablar. Si se ríen... Te voy a dejar hablar, pero también te voy a interrumpir y también cuando te interrumpa, deja que te interrumpa porque estás diciendo cosas que no tienen sentido. Bueno, como te digo, si se ríen de mí, deja que se rían de mí, termino. Nadie se está riendo de ti, tú te estás riendo de ti mismo. No dice que los protestantes se estarían burlando de mí, deja que se burlen. No dije eso. No, dije, estoy seguro que más de un protestante ya te está corrigiendo porque estás dando una definición que no es. Ya, que me corrijan entonces y al final... Pues yo ya te corregí porque ellos no pueden hablar, pero estás equivocado. Sola escritura no significa que la Biblia tiene preeminencia. Por eso, déjame simplemente terminar, que terminaré en un minuto. Está bien, pero ya no lo anticipes, simplemente di lo que tengas que decir. Déjame, por favor, terminar. Está bien, pero ya nada más dilo, o sea, no repitas la misma cantaleta. Di lo que tengas que decir. Ya. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios, por lo tanto todos sabemos que es infalible. Por lo tanto, al ser infalible, señores, lo único que se menciona que es infalible, que sea inspirado, tiene preeminencia. Significa de que existen otras autoridades, pero esta tiene preeminencia. La sola escritura es esta. Ya para ir terminando, que creemos que la Biblia es la única autoridad infalible, por lo tanto se entiende, no tiene preeminencia, sobre las demás autoridades que sí reconocemos, magisterio y tradición. Exactamente como tú lo mencionaste, queriendo refutar mi posición. De hecho, yo así como lo dijiste tú, así como lo dijiste, yo no lo mencioné. Así no fue como yo lo dije. Yo te dije, en la Biblia se muestra la importancia de la Biblia y podemos ver la preeminencia. En ningún momento yo dije lo que tú después volteaste. Tú comenzaste a decir que yo estoy diciendo que la Biblia es como superior, así lo dijiste, como que la Biblia es superior a la tradición oral. Eso yo no lo dije. Yo te dije, en las páginas de la Biblia se ve claro que la Biblia, la escritura, la parte escrita es muy importante y tiene una preeminencia. En ningún momento yo dije que la parte escrita es superior a la parte oral. Eso yo nunca lo dije, no sé por qué lo repites y lo repites, yo no lo he dicho. Preeminencia sobre la tradición oral que también se menciona. No, la preeminencia significa la importancia, no estoy diciendo que sea superior a la parte oral. ¿De verdad tú crees que yo como católico voy a creer que la palabra de Dios escrita está a otro nivel más alto que la palabra de Dios oral? ¿Tú crees que los católicos creemos eso? Te pregunto, pero me gustaría escuchar tu respuesta, te pregunto. No, yo sé que ustedes no creen eso, lo que estoy diciendo que en esta conversación, queriendo refutarme, inconscientemente se salió de la supremacía, la preeminencia. En ningún momento yo hablé de supremacía. En ningún momento yo hablé de la supremacía de la escritura sobre el oral. Eso lo dijiste tú. Eso es doctrina protestante, yo no la creo. Lo siento. Así de que no tiene caso que estés poniendo en mi boca cosas que no creo. Yo te dije, cuando yo voy a la... Sí, pero ¿y eso qué? ¿Quién te dijo que preeminente significa que lo escrito es superior al oral?
¿Qué significa preeminencia? Más importancia. Acabas también Pero de yo decirlo nunca ahorita, te hace unos dije, yo minutos. nunca te dije que lo escrito es superior a la parte oral. Lo que te dije es que en la Biblia vemos claramente la importancia y la preeminencia de la Biblia. Preeminencia simplemente significa la importancia, no significa que lo escrito es superior al oral. Pero lo estás No, en diciendo ningún y lo momento. repites. Estás diciendo que tiene preeminencia y más importancia que las demás fuentes y Ok, autoridades. ok, una vez más, porque si no quieres dialogar, entonces pues no sé cuál es el propósito, ¿no? Te lo voy a repetir una vez más. En ningún momento te dije que la parte escrita es superior a la parte oral. En ningún momento te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que tú en tus oídos, cuando escuches la palabra preeminencia, tú por alguna razón misteriosa ya te imaginas que estoy diciendo que la parte escrita es superior a la parte oral. No te lo voy a decir nunca porque no lo creemos los católicos. Se te escapó, fue un lapsus, no sé. No, no No se te me quiero escapó decirlo. porque yo lo volvería a decir, te lo voy a repetir una vez más, te lo voy a repetir, escúchalo. Cuando yo voy a las páginas de la Biblia, yo veo la importancia y la preeminencia que tiene la Biblia. ¿Qué Sobre parte las de demás preeminencia? autoridades. En ningún momento, eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú. ¿Preeminencia sobre qué entonces? ¿Preeminencia sobre qué? ¿Más Significa importancia sobre qué? importancia. No, la preeminencia como un sinónimo de la importancia que tiene para los cristianos la Biblia. Ya. Preeminencia, y puedes ver en la RAE, preeminencia, ¿qué significa? Para terminar con este debate semántico. Preeminencia, Ok. búsquenlo, porque lo busquen todos. No, yo Mayor es que no necesito importancia. buscarlo porque yo lo conozco, pero acuérdate de lo que yo estaba diciendo. Te lo voy a repetir porque aparentemente o no te quieres acordar o no te conviene. Pero escucha lo que te voy a decir. Yo te dije, nadie tiene acá una duda de que la Biblia es el único texto inspirado. Te dije, no hay otro texto inspirado por Dios de la manera que lo tenemos en la Biblia. El Corán no es inspirado por Dios. El libro de los muertos de los egipcios no es inspirado por Dios. Cualquier otro libro de cualquier otra religión no goza de la inspiración divina. Y eso en ese contexto te dije, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que las escrituras son muy importantes y que tienen una preeminencia. En ningún momento te dije que la parte escrita es superior a la parte oral. ¿Cómo voy a decirlo si todos los días aquí enseñamos que tanto la parte oral como la parte escrita, las dos son palabra de Dios y están al mismo nivel? Pero fíjate, tú en tu mente estás construyendo algo que yo no lo creo y que no te lo dije, para dar la impresión de que, te autorrefutaste. No tiene sentido, es como que te estás engañando a ti mismo. Bueno, no tiene sentido que tú hagas ahorita, trates de dibujarla con que no, la preeminencia te referías al No estoy Corán. dibujando nada, pero sí eres muy bueno para desviar el tema. Tú me dices Este, 2 Timoteo 3:16. ya, no tiene Mira, sentido porque te voy a sacar porque no estás siendo respetuoso. Y nada más te estás riendo y no sé si te imaginas que riéndote estás demostrando algún punto.